Somos hijos del maíz, sí, literalmente hijos del maíz, pues el maíz es la planta madre, nos dio vida como civilización. Al domesticar a nuestro maíz, los antepasados mesoamericanos inventaron la agricultura, un arte, una ciencia, una tecnología, un conocimiento. Y gracias a la generosidad y al valor alimenticio del maíz domesticado, se crearon ciudades y floreció la astronomía, la poesía y la cultura. Junto al maíz floreció una civilización, se creó una visión del mundo y fue posible el florecimiento de una cultura. Y ahora nos quieren robar lo que desde nuestros antepasados trabajaron. Por eso decimos: ahora es cuando, para luego es tarde. Dejemos germinar nuestra semilla con el hambre. Porque el tiempo se acaba. Si no actuamos ahora, será tarde. A nivel mundial, se reconoce que estos primeros mexicanos llevaron a cabo el gran logro de la reproducción de una planta. Transformaron un pasto salvaje nativo llamado teocintle en el dios Mazorca. El reloj sigue su marcha y en México, que es país de origen del maíz, las transnacionales quieren apoderarse y el gobierno pretende privatizarlo. Así como quieren privatizar la educación, el petróleo, el gobierno quiere entregar la sabiduría que guardan las semillas del maíz, que durante miles de años han conservado nuestras comunidades campesinas e indígenas. Porque fueron nuestros antepasados, estos pueblos originarios de nuestro país, los que lograron el máximo cambio morfológico de cualquier planta cultivada en todo el planeta. Haber adaptado el maíz a las más diversas condiciones de siembra en la montaña, en el desierto, en la planicie y en las costas. Pero con la llegada del Tratado de Libre Comercio y la política impuesta por los gobiernos, los campesinos y campesinas fueron condenados a migrar en las peores condiciones y dejar las tierras en manos de megaproyectos, narcotráfico, que asolan el campo, mientras que importábamos alimentos de otros países. le apuestan a que unos cuantos como los dueños de Maseca, Bimbo, se queden con el jugoso negocio del campo. Abrieron las puertas a las transnacionales como Monsanto, Cargill, Walmart, y los territorios se basarán para apropiarse de agua, bosques, minerales y recursos genéticos. La injusticia cometida a los y las campesinas que nos han alimentado y lo siguen haciendo, que permitieron el crecimiento de este país, han sido menospreciados y echados a un lado. Nos están condenando a un modelo de alimentación que nos tiene sin resolver la desnutrición y en una epidemia de obesidad. La milpa contrasta con la producción de alimentos en monocultivos extensivos, altamente industrializados y mecanizados. Los sistemas biodiversos y agroecológicos como la milpa producen una diversidad de alimentos, proporcionan beneficios incontables para el ambiente, la biodiversidad y la organización social en el trabajo agrícola. Si el maíz es alimento y cultura, la milpa es un modo de vida. Nuestro maíz, que producen millones de campesinas y campesinos que siembran en las comunidades indígenas, necesita hoy, como nunca, del trabajo de todas y todos nosotros y de nuestra protección. Está en riesgo la autonomía de los campesinos, que tienen que seguir siendo dueños de sus semillas para sustentarse. Están en riesgo las variedades de maíz que hacen posible que comamos cientos de platillos tradicionales. La lucha
de los y las mexicanas radica en que se cumpla con nuestro derecho de tener alimentos suficientes y de calidad, y que se haga justicia al modo de producción campesino, el cual tiene la capacidad para producir los alimentos que México necesita. El gobierno rompa con la dependencia de alimentos que vienen del extranjero. Es necesario impulsar al campo mexicano y los modelos de producción campesina y privilegiar el consumo y la comercialización de alimentos hechos en México, libres de transgénicos, sanos y nutritivos. Que se decrete todo el territorio mexicano como centro de origen y diversificación continua del maíz y se comprometa a protegerlo en contra de la invasión transgénica. El tiempo se agota y ante la amenaza que representan los proyectos privatizadores, es una oportunidad para unirnos y solidarizarnos para defender nuestros alimentos, nuestras semillas, nuestros corazones, nuestros maíces, nuestras milpas y nuestra forma de vida. Convirtamos en guardianes de nuestro maíz. Paremos el reloj, porque ahora es cuando, para luego es tarde. Dejemos germinar nuestra semilla contra el hambre. El maíz es carnaval. El maíz es carnaval cuando se vuelve milpa. Desde hace 5 años celebramos el Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre. Esta fecha es una iniciativa ciudadana que nos hermana a todas y a todos los mexicanos, a los del campo que producen y a los consumidores de la ciudad, porque además de ser base de nuestra alimentación, el maíz es nuestra identidad, nuestra historia. Somos hombres y mujeres de maíz. En México, los primeros elotes suelen cortarse a fines de septiembre. En algunas zonas, para ello se elige el Día de San Miguel como hoy, que se celebra como hoy el 29 de septiembre. Por eso estamos aquí, unidos desde todos los puntos de la República y más allá de nuestras fronteras, festejando el Día Nacional del Maíz. En la milpa, como lo estamos viendo con estas telas, la cosecha es una fiesta, pues finalmente las y los campesinos atesoran el fruto de su trabajo y ese día lo festejan y lo comparten con alegría. En algunos lugares se recogen flores de pericón y se elaboran cruces que se colocan en las 4 esquinas de la milpa, ya que se cree que al hacer esto se ahuyenta la hambruna. La milpa es un lugar sagrado, pues donde se asegura la reproducción de los alimentos es en la milpa. Es forma de vida campesina que se creó y sigue recreando el 16% de los alimentos que hoy consume la humanidad. No solo es nuestro maíz, es la calabaza, es el frijol, es el jitomate, es la vainilla, el aguacate, es nopal, es maguey y otras plantas. Porque los mexicanos no sembramos solamente maíz, hacemos milpa. Porque sembrar maíz y hacer milpa son dos cosas distintas. Porque el maíz es una planta y la milpa es un modo de vida. En la milpa, como lo estamos viendo, con estas telas que se despliegan, el maíz va acompañado de otros cultivos. El maíz nunca va solo, lo acompaña el frijol, que es quien fertiliza la tierra, la calabaza, que protege la tierra, los quelites, que ahuyentan las plagas. Esa milpa se convierte de la misma manera en un modo de vida, donde cada uno de nosotros, de nosotras, desde nuestras diferencias, nos ayudamos y acompañamos. El modo de vida campesino
campesina nos ha enseñado a vivir en familia, en comunidad, ayudándonos unos a otros y de alguna manera aprovechando la diferencia de cada quien. Por eso aspiramos a ser y a ser Milpa, tener una sociedad en que la diferencia de cada quien se convierte en la oportunidad para ayudarnos y complementarnos. El maíz es uno, la milpa es mucha y muchos. El maíz discursea, la milpa dialoga, el maíz es ensimismado, la milpa es solidaria, el maíz es monocorte. La milpa polifónica, el maíz es singular. La milpa plural, los maíces son disciplinados cual desfiles militares. En cambio las milpas son jacarandosas y desfajadas como carnavales. El maíz se siembra, la milpa se hace, el maíz es un cultivo. La milpa somos todas y todos. La injusticia cometida a los y las campesinas que nos han alimentado y siguen haciendo, que permitieron el crecimiento de este país, han sido menospreciados. A pesar de todo, el modo de vida campesina persiste y subsiste, y hoy se erige como una alternativa a la grave crisis alimentaria en la que estamos sumidos no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Frente a esta invasión tecnológica y comercial, que impunemente cuenta con la cobertura de la mayoría de los programas públicos rurales, las semillas nativas asociadas al sistema Milpa sobreviven junto con sus hacedores y protectores y protectoras, los y las campesinas que viven en y del campo. Estamos hechos del maíz, dice el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, o bien de los dioses brotó el maíz y todas las plantas que acompañan a la milpa, chía, frijol, algodón, dice la leyenda de Quetzalcóatl. En estos tiempos en los que se erigen proyectos que atentan contra los derechos humanos, donde solo se busca beneficiar a las cúpulas del poder y a los empresarios, es necesario que rescatemos el modo de vida campesino y la milpa, ya que las y los campesinos son quienes nos pueden brindar el alimento que necesitamos para seguir viviendo. Y en su forma de ser como milpa nos enseñan a reconocer en nuestra diversidad se encuentra la resistencia, en nuestra unión está la fuerza. ¡Sembremos esperanza! ¡Hagamos milpa! Hagamos de México no un monótono maizal, sino una milpa multicolor, un mosaico de aprovechamientos diversos, pero entreverados y complementarios, un policromo mural de paisajes agroecológicos, pero también de otros aprovechamientos. El modelo milpero no vale solo para la agricultura, sino para la vida toda. Porque el campo mexicano es mucho más que una gran fábrica de alimentos y materias primas para la industria. ¡Hagamos de México una milpa multicolor! ¡Defendamos al campo y a los campesinos para tener alimentos suficientes y de calidad para todos los mexicanos! ¡Oh! Sin maíz no hay país.